Hola amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, feliz de estar una vez más reunido con ustedes virtualmente después de una semana de descanso. Y justamente estamos en vísperas de un día crucial para la vida de nuestro país. Mañana son las elecciones presidenciales, la segunda vuelta, donde se decidirá quién será nuestro gobernante, nuestro presidente en los próximos 5 años. Y es fundamental, importantísimo, que todos los creyentes estemos orando para que Dios cumpla su voluntad, que es agradable y perfecta, en medio de todas las circunstancias difíciles que estamos viviendo, la incertidumbre, la decepción de la población, la duda que hay sobre los candidatos, en fin, tantas cosas negativas, pero nosotros confiamos en nuestro Dios, que no hay nada que pueda suceder sin el permiso de nuestro Dios y sabiendo también, conociendo su promesa, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así es que preparémonos y mañana vayamos a cumplir con nuestro deber ciudadano. Aunque quien les habla ya no está obligado a votar, sin embargo, pienso ir, quiero ir y voy a ir, Dios mediante, para votar con mi esposa por la edad en las primeras horas de la mañana, pero sí queremos contribuir, aunque sea con uno, con dos votos, para defender la democracia en nuestro país y buscar lo mejor para nuestra patria. Pues bien, vamos a nuestro tema. En este reinicio de estos estudios, Dios me dio la carga o utilizar los salmos para una nueva serie. Y justamente el Salmo 119, el capítulo más largo de nuestra Biblia, que tiene 176 versículos, y por lo largo que es y por lo reiterativo que siempre habla acerca de la palabra de Dios, muchas veces lo único que recordamos es el versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, ¿verdad? Pero muchas veces olvidamos todo el resto. Pero el Salmo 119 es muy rico en enseñanzas, sobre todo para conocer el corazón de Dios. Porque aunque los salmos fueron escritos en un periodo de 800 años de la vida del pueblo de Israel, eh, sin embargo lo importante es que ningún libro de la Biblia revela como los salmos los sentimientos, las emociones que un creyente puede experimentar en su vida cristiana. Y conocer la respuesta de Dios a las inquietudes, a los problemas, a las interrogantes que un creyente puede tener, que sus hijos pueden tener, cuando le abren el corazón y le hablan con sinceridad, ¿verdad? El gran exégeta de la Reforma, Juan Calvino, dice en el prefacio de sus comentarios sobre los salmos lo siguiente, algo muy importante. Este libro es como una radiografía que muestra toda nuestra alma. Es más, todos los dolores, las penas, los miedos, las dudas, las esperanzas, las preocupaciones, las ansiedades, en fin, todas estas agitaciones tumultuosas con las que la mente de los hombres suele ser sacudida, ya han sido presentadas aquí, en Salmo 119, en forma vívida por el Espíritu Santo. Así que los salmos, pues, contienen el diálogo de corazón a corazón entre Dios y el creyente fiel que le habla con toda sinceridad. Pero que sabe también escuchar, no solamente de oídos, sino a escuchar con el corazón. Y entre todos los salmos, el Salmo 119 es como el corazón de la Biblia. Su único tema, es verdad, es la palabra de Dios, mencionada como tal, como palabra de Dios, pero también como ley, como estatuto, como mandamientos, como preceptos, como promesas, como juicios, como testimonios y hasta como caminos, ¿verdad? O sea, muchas palabras que son sinónimas de la palabra de Dios o de la ley de Dios. Y el Salmo 119 es un salmo alfabético, es decir, que cada estrofa de las 22 estrofas que tiene, y cada estrofa compuesta por 8 versículos u 8 versos, cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo y cada versículo de esa estrofa
comience con la misma letra. Aunque esto no se nota, por supuesto, en la traducción al español. Estudiar este Salmo 119 es como hacer un viaje al corazón de Dios. Pero no solo para tener mayor conocimiento de lo que Dios piensa o Él siente, sino para que su corazón toque y transforme nuestro propio corazón. Por eso, hermanos y hermanas, es mi oración, así como las anteriores series, es mi oración que esta serie también sea de mucha bendición, de inspiración y de reto para la vida de todos nosotros, ustedes y la mía también. Entonces, hoy veremos la primera estrofa, los primeros 8 versículos del Salmo 119, que empieza con la letra Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Dicen estos primeros 8 versículos: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Esta es la palabra de Dios que será nuestro texto de estudio en este día. Notemos la progresión en el pensamiento del salmista. En los primeros 3 versículos habla en tercera persona. Los perfectos de camino, los que guardan sus testimonios, los que andan en sus caminos. Ellos, los que, ¿verdad? El versículo 4 cambia a la segunda persona. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Está hablando a Dios. Pero en los últimos 4 versículos otra vez cambia y habla en primera persona. Ahora es yo. No sería yo avergonzado. Mis caminos te alabaré, primera persona. Tus estatutos guardaré, primera persona. Vemos, va pasando de tercera persona, segunda persona a primera persona. Y esto nos da en una forma natural las 3 divisiones o los 3 puntos de nuestro estudio el día de hoy. Entonces, comencemos con el primero, que he llamado el andar conforme al corazón de Dios, porque eso es lo que expresan estos 3 primeros versículos. En estos 3 primeros versículos, David empieza describiendo quiénes son los realmente bienaventurados, los dichosos, los felices, y lo describe de 4 modos diferentes que vamos a analizar enseguida. El primero dice: bienaventurados los perfectos de camino. Lo que dice es que son felices los que están en el camino perfecto, los perfectos en camino, o los que están en el camino perfecto, es decir, en el camino correcto. Y nosotros sabemos que hay un solo camino perfecto, un solo camino correcto, un solo camino hacia Dios, que es el camino de Cristo, quien dijo en Juan 14:6, todos lo recuerdan, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, cuando Jesús dice eso, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí, está diciendo que el todo del hombre es llegar al Padre. Ese es el destino, es nuestro destino. Para eso fuimos creados por Dios, para vivir en comunión de amor con Él. Y si no estamos en ese camino, estamos perdidos. Pero como el hombre se rebeló contra su creador, se apartó del camino, entonces perdió el camino y está perdido, ¿no? Y por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo para reconciliar a ese hombre caído, a ese hombre perdido, reconciliarlo consigo mismo, y Cristo, muriendo en la cruz, abrió el camino de regreso al hogar del Padre, al regreso del hombre pecador a la casa del Padre, a la comunión con el Padre. Por eso es que Jesús dice: yo soy el camino
Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino que nos lleva a nuestro hogar, a nuestro Padre amado. Por lo tanto, es el único camino que nos trae felicidad verdadera, genuina, porque nos lleva al hogar anhelado, ansiado, añorado por todo ser humano que ha sido creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y que aunque se haya apartado, se haya perdido, como el hijo pródigo, llega un momento en que se da cuenta que han metido las patas hasta lo más profundo y que quiere regresar al hogar. Tiene dudas, ¿verdad? Pero Jesús le muestra el camino y yo soy el camino, le dice, ven tú y conmigo regresarás al hogar. Entonces, pasamos al segundo modo en que expresa la bienaventuranza. Dice, los que andan en la ley de Jehová. ¿Quiénes están en el camino perfecto, en el camino correcto? Los que andan en la ley de Jehová. ¿No? La ley de Dios, la ley del Creador. Ahora, notemos que el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no ha conocido la salvación todavía, ve la ley de Dios, los mandamientos de Dios como una cárcel, como un chaleco de fuerza que no le permite hacer lo que él quisiera, ¿verdad? Porque no sabe que es esclavo del pecado y que está siendo arrastrado, llevado por las tentaciones de Satanás. En cambio, los que han elegido el camino de la perfección, el camino de Cristo, son bienaventurados, son felices, verdaderamente felices, cuando andan en la ley de Dios, porque es lo que anhela su corazón. Así como el niño desea ser como el padre, ¿no? Y por eso imita su manera de hablar, su manera de caminar, su manera de reír, porque quiere ser como el padre. Y siempre quiere estar con el padre, estar bajo la protección del papá, el amor del papá o de la mamá, ¿verdad? Entonces, es bienaventurado el que anda en la ley de Jehová, en la ley de Dios. El tercero, dice, los que guardan sus testimonios. La palabra guardar es traducción de un vocablo hebreo, natzar, que significa proteger, cuidar, mantener y obedecer. O sea, el creyente es bienaventurado, es feliz cuando guarda los testimonios, los mandamientos de Dios en el corazón, los atesora, le da el valor que se merecen y los recuerda en todo momento, los recuerda siempre para poder obedecerlos, ¿no? Muchas veces memoriza los testimonios. Es una buena práctica memorizar la palabra de Dios. Yo creo que a lo largo de las últimas décadas, de los últimos años, se ha ido perdiendo esa buena costumbre de memorizar versículos o pasajes de la palabra de Dios. A mí me asombra cuando veo algún programa donde niños de 6, 8 años, 10 años, se recitan de memoria capítulos enteros de la Biblia. ¿Cómo tenemos que recuperar esa buena costumbre de memorizar, de guardar, de nazar los testimonios de Dios, la palabra del Señor? Porque son las cartas de amor de nuestro Padre que nos ama tanto, ¿verdad? Y esto me hace recordar, alguna vez lo he contado yo, cuando estaba de novio con mi esposa ya por 61 años, Cristina, ella tuvo que viajar un par de semanas a Trujillo, donde ella nació. Así que 2 semanas no la veía. Así que nos comunicábamos por carta. Y yo recuerdo hasta el día de hoy, lo tengo vívido como si lo estuviera viendo y sintiendo ahora. Cada vez que recibía una carta suya, cómo la leía y la releía, ¿verdad? Y me guardé todas las cartas que recibí de ella, ¿verdad? Porque uno ya quisiera estar con la persona amada, pero al no estarlo, bueno, por lo menos las cartas. Es un alivio, nos da alegría y gozo, ¿verdad? Y esto sucede con la palabra de Dios. Por eso, los que andan en la ley de Jehová, sí, pero también los que guardan sus testimonios, los atesoran, los recuerdan, los memorizan para obedecerlo, ¿no? Y por fin el cuarto, los que con todo el corazón le buscan. Bienaventurados los que con todo el corazón le buscan. Ahora, si andamos por el camino angosto y difícil del Evangelio, si vivimos conforme a la voluntad de Dios, desoyendo, resistiendo las tentaciones, las voces
de la carne, del mundo y de Satanás, ¿no? Es porque queremos estar más cerca de Dios, que su presencia sea más vívida, más real en nuestras vidas. Por eso, buscarle con todo el corazón nos hace felices, por la sola expectativa de poder verle un día cara a cara. Eso ya nos hace felices, ¿verdad? Porque es lo que más anhela nuestro corazón. Y el salmista redondea estos 3 primeros versículos y su pensamiento, estos 3 versículos, diciendo: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacen iniquidad, no hacen pecado los que andan en sus caminos. Es decir, son bienaventurados, son felices, porque al andar en la ley de Jehová, en la ley de Dios, al guardar sus testimonios y andar en sus caminos, viven en armonía con la santidad de un Dios 3 veces santo. Y esto trae felicidad al alma. Otra vez es como el niño que quiere ser como el papá. Y cuando siente que habla igual que papá, ríe igual que papá, camina como el papá, se siente más identificado con él, ¿verdad? Y se siente feliz. Ahora, la santidad no es ponerse serios, andar con la cara larga, con una aureola sobre la cabeza, caminar en cámara lenta y mirar con la mirada perdida. No, el gozo de la vida cristiana, la santidad es realización, es plenitud, es gozo en la comunión con Dios y con nuestro Salvador y Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Es el gozo cristiano, muy diferente a las alegrías efímeras que nos ofrece el mundo, los espectáculos, los placeres del mundo, el dinero, la riqueza y todo ello. El gozo que da el estar en armonía con la santidad de Dios, esa paz, esa libertad, no se puede comparar con nada, no tiene precio eso, vale mucho más que todas las alegrías que el mundo nos puede ofrecer. Y con esto vamos a nuestro segundo punto, el versículo 4, ¿verdad? Donde cambia a la segunda persona, donde el tema es el deseo del corazón de Dios. Hasta aquí David ha hablado en tercera persona, refiriéndose a los bienaventurados por andar en la ley de Dios. Pero en este versículo 4, como hemos dicho, cambia a la segunda persona y se dirige a Dios. Pero al hablar con Dios reconoce algo fundamental que Dios ha hecho desde el primer día de vida del ser humano. Dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Le dice a Dios. El salmista le dice a Dios: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Recordemos que desde el huerto del Edén, Dios dio mandamientos a Adán y Eva. Luego los dio a Noé, después a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, a David y a tantos otros personajes bíblicos, algunos mencionados por nombre, otros anónimos, pero siempre Dios encargando su palabra, encargando mandamientos, estatutos, en fin. La razón de Dios para esto es que Dios sabe que la única manera de ser feliz para un hombre alejado de Dios, enemigo de Dios por su pecado, es volver a Dios. Es la única manera, porque el alejamiento ha traído todas las desgracias que hay en la historia de la humanidad. El gran pensador Blaise Pascal, que él era un científico, filósofo, pensador, escritor, pero que tuvo una experiencia muy personal y poderosa con el Señor por medio del Espíritu Santo. Él lo expresó de esta manera: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Ahora, es tremenda esta descripción que hace Blaise Pascal de la necesidad del ser humano de Dios, ¿verdad? Hay un gran vacío, dice, en el corazón del hombre que tiene la forma de Dios y solo Dios lo puede llenar. Por eso es que Dios, sabiendo esto, Dios ha encargado a uno tras otro
de sus profetas, que exhorten al pueblo a que vuelvan a su ley, que vuelvan a su palabra, a que cumplan con sus mandamientos. En eso consiste el andar en la ley de Jehová. Ahora bien, podríamos pensar en otros textos del Nuevo Testamento que la ley en realidad no hace justo a nadie, ¿verdad? Cumplir con la ley no hace justo a nadie porque nadie puede cumplir con la ley. Efectivamente, pero la ley tiene dos propósitos. El primero es hacernos conocer el carácter santo de Dios. ¿Qué hace la ley? Hacernos ver que Dios es un Dios santo y por ser santo exige santidad de toda su creación. Y que la única forma que el hombre caído pueda llegar a recuperar la comunión con Dios es armonizando con su santidad. Pero tiene que conocer su carácter, tiene que conocer su santidad y para eso están los mandamientos, la palabra de Dios. Y por eso la insistencia de Dios a lo largo de siglos de la historia humana, como decía, encargando a sus profetas de generación en generación que exhortaran al pueblo a guardar su ley. Pero el segundo propósito es llevarnos a Cristo, justamente por la imposibilidad del ser humano caído, pecador, de cumplir con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios, porque es imposible que la pueda cumplir a la perfección. Entonces, esa ley ha sido dada por Dios para, en esa imposibilidad, mostrarnos que el único camino es Cristo, para que aceptemos la oferta de salvación y de perdón por medio de Cristo, porque para eso Él cumplió con la ley a la perfección en nuestro lugar. El apóstol Pablo lo explica así, en Romanos capítulo 3, versículos 20 y 21. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Notemos lo que decía anteriormente. Por la ley conocemos qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué es esta justicia de Dios manifestada o testificada por la ley y por los profetas? Cristo. Todo el Antiguo Testamento, toda la simbología del Antiguo Testamento, las festividades, los simbolismos, las profecías, todo está apuntando a Cristo. Para que el ser humano, una vez llegada a la situación de ser imposible cumplir con la ley de Dios, pueda entonces reconocer que Cristo es la solución. En Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que ya no será por el cumplimiento de la ley, sino por fe. Pero la ley fue necesaria para hacernos ver nuestra imposibilidad y llevarnos entonces al punto de la fe. Entonces, lo que era para los antiguos la ley, los estatutos, los mandamientos, los testimonios de Dios, etcétera, etcétera, ahora lo es Cristo, en quien se cumple toda palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios, y Él es el camino a Dios, Él es la verdad de Dios, Él es la vida de Dios. Entonces, somos bienaventurados, somos felices al andar en el camino de Cristo, al andar en la palabra de Cristo. Y para nosotros, el Nuevo Testamento, Cristo es el cumplimiento de toda la ley y por lo tanto andar en la ley de Dios es andar en la ley de Cristo. Pero es indispensable leer bien el texto que estamos considerando. No dice, tú encargaste que sean muy conocidos tus mandamientos. No, dice que sean muy guardados tus mandamientos. No basta con conocer su palabra, hay que guardarla y obedecerla, como dice Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí está otra vez la palabra bienaventurado. Cuando hacemos la palabra, no solamente la oímos, no solamente la conocemos, sino que hacemos la palabra. Cumplimos, andamos en la ley de Dios.
Entonces, tenemos ya aquí dos puntos avanzados de nuestro estudio de hoy. Primero, ¿quiénes son bienaventurados? Verdaderamente felices en la tierra, los que andan en la ley de Jehová, los que son perfectos de camino, los que guardan los testimonios de Dios, ¿verdad? Y los que le buscan de corazón. Y luego conocemos el corazón de Dios. Él quiere que seamos felices. Por eso ha encargado que cumplamos, que guardemos sus mandamientos, sus estatutos. Porque es la única forma que el ser humano pueda tener armonía con Él y ser realmente feliz. Y llegamos a nuestro tercer punto, que ahora sí es el camino al corazón de Dios. El camino al corazón de Dios. El salmista ya no habla en tercera persona, tampoco en segunda persona, tú hablándole a Dios, sino que habla en primera persona. Yo, dice él. Pero además de esto, partiendo de la expresión de un deseo, termina tomando una decisión firme. Es importante esto porque es realmente el camino al corazón de Dios que todo creyente debe andar. Todos tenemos que llegar al corazón de Dios por este camino, ¿verdad? Que tiene tres pasos, por decirlo así, tres etapas, ¿no? Porque de esa manera nuestro gozo será cumplido y alegraremos también el corazón de Dios. Estamos hablando de versículos 5 en adelante. Versículo 5 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá, dice. David comienza el camino al corazón de Dios de la única manera posible, reconociendo sus falencias, sus errores, sus pecados. Él reconoce que no es perfecto en su camino, por eso ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Reconoce que no está guardando el estatuto de Dios, pero no se quede en el lamento y la confesión, como en el Salmo 51. Será bueno leer paralelamente al Salmo 119 porque tiene mucho paralelismo. Lo que pasa es que él no quiere continuar así. Por eso el ojalá fuesen ordenados mis caminos. El deseo más profundo de su corazón es que sus caminos sean ordenados, según él, para guardar los estatutos de Dios. Ese es el deseo del salmista. Pero versículos 6 y 7 continúa él diciendo: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. David se siente avergonzado de su situación. Por eso, entonces no sería yo avergonzado, dice. Se siente avergonzado. Reconoce que su alabanza a Dios no es sincera, no es recta, ¿verdad? Pero sabe que si alinea su vida con los mandamientos de Dios y hace suyos los juicios divinos, será libre de la vergüenza y podrá entonces alabar a Dios con toda sinceridad, con rectitud de corazón. Y que por tanto su alabanza será aceptada por Dios mismo, ¿no? Por eso él dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Yo te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Entonces, él tiene una convicción y reconoce, confiesa esa convicción de que si él anda en los estatutos, atiende los mandamientos, su vida va a cambiar. Ya no va a ser avergonzado, va a tener libertad, va a recuperar su dignidad y todo ello, ¿verdad? Y podrá alabar a Dios con una alabanza aceptable a Dios cuando pase lo otro, ¿verdad? Ahora, esto es importante para todo creyente. La convicción, la fe en el amor y la misericordia de Dios y la obra perfecta de Cristo en la cruz en nuestro favor es indispensable para acercarnos a Dios. Repito, la convicción, la fe en el amor y la misericordia de Dios para perdonar nuestros pecados, si que nosotros los confesamos, es indispensable para acercarnos y llegar al corazón de Dios. Es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Cuando dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que creer que si nos acercamos a Dios, Él, por amor a nosotros, va a premiarnos, dice, porque le buscamos. Hay creyentes que piden perdón a Dios y le siguen pidiendo perdón
por los mismos pecados, vez tras vez, mes tras mes y a veces hasta por años. Y nunca experimentan libertad porque no creen en la promesa de Dios de perdón que está tan clara en la palabra del Señor. En 1 Juan, por ejemplo, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si creemos que Dios es fiel y justo, y vaya que sí lo es, entonces tenemos que creer en su perdón si nos hemos arrepentido de corazón y lo hemos confesado. Hay que pedir perdón a Dios, pero también hay que aceptar su perdón. Y a veces es necesario que nosotros nos perdonemos también a nosotros mismos. Porque a veces, aunque hayamos recibido el perdón de Dios, nosotros nos seguimos acusando. Nos seguimos sintiendo mal por lo que hemos hecho. Y tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y el salmista termina el versículo 8 diciendo, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Notemos que David comenzó diciendo, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Pero ahora dice, tus estatutos guardaré. La decisión personal, yo guardaré tus estatutos. Del buen deseo, ojalá, pasó a la decisión. Del sentimiento pasó a la voluntad. De la intención pasó a la acción. Pero más que eso, comenzó deseando que sus caminos fueran ordenados para entonces guardar los estatutos de Dios. Comenzó diciendo, ojalá fuesen ordenados mis caminos, enderezados mis caminos, para entonces yo guardar tus estatutos. Ahora rectifica y reconoce que él tiene que guardar estatutos de Dios para que sus caminos sean enderezados. Es decir, lo contrario. No tienes que esperar que alguien venga a enderezar sus caminos, sino que él tiene que decidir y guardar los estatutos de Dios y sus caminos serán entonces enderezados. Y eso es lo que él hace. Tus estatutos guardaré, como una decisión firme, de corazón, usando toda su voluntad para ello. ¿Verdad? Y en fe de que entonces todo se va a arreglar. Se van a enderezar caminos y él entonces caminará en ese camino al corazón de Dios. Y entonces, con esta decisión, él vuelve a ser perfecto de camino. Sus caminos son enderezados, ordenados, vuelve a la armonía con la voluntad y la santidad de Dios, encontró el camino al corazón de Dios, que era lo que él quería, lo que es de todo corazón. Y se integró a los bienaventurados, a los verdaderos felices, bienaventurados de este mundo. ¿Difícil? Sí, no es fácil. Pero para eso tenemos la ayuda, la inmensa ayuda del Espíritu Santo, de la misma palabra de Dios y el recurso de la oración. Tenemos recursos espirituales que Dios ha dado a todo creyente. Así que nadie puede decir que es un desvalido, que Dios no se acuerda de él. Está la palabra, está el Espíritu Santo en nosotros, residiendo, nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos el recurso de la oración, donde Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Entonces, concluyendo, terminamos recordando los 3 pasos del camino al corazón de Dios. Primero, saber que la bienaventuranza, la verdadera felicidad del hombre está en encontrar el camino al corazón de Dios. Y que eso es posible solo si atesoramos, si guardamos en nuestro corazón su ley y la obedecemos. Segundo paso, recordar que Dios es el primer interesado en que seamos bienaventurados, que seamos felices. Él nos ama, y Él quiere que seamos felices. Él te ama, y Él quiere que tú seas feliz, que seas bienaventurado. Por eso ha encargado insistentemente a lo largo de la historia que sus mandamientos sean muy guardados. No solamente guardados, muy guardados. Y que esos mandamientos nos llevan a Cristo, quien dijo hace ya 2000 años, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en tercer lugar, o tercer paso, tenemos que pasar del deseo a la decisión, del sentimiento a la voluntad, de la intención a la acción. Si amamos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente,
con todas nuestras fuerzas, ese amor será la fuerza que nos permita hacer todo lo que hemos leído y hemos visto en este Salmo 119, en este caminar hacia el corazón de Dios. Así es. La fuerza motivadora más poderosa en el mundo es el amor. Y en nuestra relación con Dios sigue siendo el amor. Por eso, cuando a Jesús le piden resumir toda la ley de Dios, Él comienza diciendo esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Y ese amor entonces será el gran motivador. No interés de una bendición de Dios, no interés de un milagro de Dios, no interés de la prosperidad que Dios te pueda dar, el éxito en la vida. No, es el amor a la persona de Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador, con quien tendremos que vivir por toda la eternidad. Porque para eso fuimos creados. Y nuestra realización total, plena y definitiva va a ser cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, estar en el camino al corazón de Dios nos hace felices. Y es lo que deseo para todos, y es porque es el deseo del corazón de Dios. Y entonces, en este caminar, seremos bienaventurados, verdaderamente felices. Amén. Amén. Que es lo que todos queremos, ¿verdad? Y todo esto es posible de acuerdo a esta primera estrofa del Salmo 119, que es el camino al corazón de Dios. Así que con este gozo continuemos nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar al corazón de Dios. Y esta semana que sea una semana preciosa. Por supuesto vamos a estar a la expectativa del resultado de las elecciones, pero por sobre todo la tranquilidad y el gozo de que con el Señor todo está bien. Estando con Él todo está bien, aunque el mundo se caiga a pedazos. Pero estamos bien con Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Deja tu comentario aquí abajo. No te olvides de darle like y comparte el enlace con tus amigos.